de los carbapenémicos. Es presentado por Juliana Vanessa Mera Bermúdez, Julián David Montenegro, Juan Sebastián Muñoz y mi persona, Santiago Andrés Enríquez. Nosotros vamos a dar una breve introducción de qué significa más que todo los carbapenémicos. Los carbapenémicos, en breves palabras contextuales, son una subclase de antibióticos betalactámicos, caracterizados por tener un anillo de carbapene, un anillo betalactámico que es fusionado con un anillo de pentamérico, insaturado que contiene un átomo de carbono en lugar de azufre, lo cual pues son de mayor amplio espectro y son derivados debido a la parte del primer fármaco que se creó, el cual no tuvo uso clínico, que fue la tinesinamida. ¿Qué debemos saber de la importancia clínica de estos fármacos? Nosotros debemos saber que son muy considerados como agentes betalactámicos de mayor espectro y representan a menudo la última línea de defensa en el tratamiento de infecciones graves y multiresistentes. ¿En qué importancia radica estos fármacos? Más que todo, pues en la resistencia de las beta-lactamasas, que son más que todo estables frente a la hidrólisis, por la mayoría de beta-lactamasas, incluidas del espectro extendido, que son las BLE y la parte de las AMP cíclicas. En la parte del tratamiento de infecciones graves, las cuales se las estará utilizando para enfermedades de vías urinarias complejas, en infecciones nosocomiales, en infecciones intraabdominales, neumonías graves y meningitis, con ciertas excepciones, sabiendo que estos fármacos pueden tener mayor absorción a nivel de la parte del líquido cefalorraquídeo o menor absorción a nivel de la parte del líquido cefalorraquídeo. Y también lo que me falta, que es más que todo, ¿quién la inventó? Que fue Albert Sloat en 1976. ¿Listo? Sí, siguiente, Julián. La tinesinamida, como dije, es un compuesto natural semisintético creado por Albert Sloat, que es un médico radiólogo, el cual se debe saber que la tinesinamida fue originada por la estimación en Streptomyces canteleya, que es más que todo, esta es una dicha bacteria la cual se encontraba en plantas que estaban por así decir, muertas, por así decirlo, la cual se realizaba la extracción del sustrato de esa dicha bacteria, la cual actuaba más que todo a nivel la parte de bacterias que se denominaban como amplio espectro. Se debe saber que la tinesinamida fue el primer paso para la creación de imipenem. ¿Y por qué no se realizó mediante uso clínico? Es más que todo que fue por la parte de las soluciones inestables y pues más que todo por las soluciones acuosas, de ser sensible de la hidrólisis en medios de pH superiores a 8.0. Y no se podía almacenar y tenía un tiempo muy corto y no se podía almacenarse más que todo a nivel de la parte de los cambios de temperatura. Y también lo que me faltaba es más que todo de las creadores y el equipo de descubrimiento, que fue más que todo la estructura fue de Albert Sloat y los colaboradores que también se deben mencionar que serán Keihan, Merck Sharp y Dorkheim. Seguí, Julián. ¿Qué debemos saber del mecanismo de acción? Los carbapenémicos son antibióticos betalactámicos que son de amplio espectro, clasificados como los bactericidas. Como nosotros tenemos entendido, el mecanismo de acción se concentra en inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, al interferir de la formación de los peptidoglucanos en el blanco molecular de los fármacos, que será más que todo en la parte de las proteínas fijadoras de las penicilinas, las cuales son enzimas cruciales como las transpeptidasas involucradas en el ensamblaje final de la pared, dando resultado que los carbapenémicos muestran una alta afinidad por estas proteínas al unirse de las proteínas fijadoras de las penicilinas. Se realizará un proceso de bloqueo de la transpeptidización, impidiendo que se forme correctamente la pared bacteriana.
¿Listo? Y esto resulta en el debilitamiento de la estructura y consecuente la lisis, o sea, la muerte de la célula en la parte bacteriana. Se debe saber que es importante destacar que la diferencia en la afinidad de cada carbapenémico será más que todo distinta de las proteínas fijadoras, que esto determina la capacidad antimicrobiana y su espectro de la acción frente a los diferentes patógenos. ¿A qué se quiere referir esto? Se quiere referir esto, siguiente, Julián. ¿A qué se quiere referir esto? Más que todo, pues el mecanismo del espectro el cual se va a estar utilizando este fármaco, que será un espectro de gram positivos, gram negativos, enfermedades aerobias o enfermedades autoinmunes, dando resultado que mediante las múltiples, las consecuencias de dicho fármaco y distintos patógenos se van a estar utilizando. Como yo dije anteriormente, el primer fármaco que se realizó la utilización de uso clínico fue el imipenem, que es en 1985, la cual actúa en gram positivas y gram negativas. Luego se le siguió el meropenem en 1996, que mantiene la actividad contra las gram positivas. Y en el 2001 se realizó la utilización de el ertapenem, que es un excelente contra enterobacterias, incluyendo las BLE y los anaerobios gram positivos y gram negativos. Y en el 2001 se utilizó la actividad intrínseca, que serán las gram negativos y gram positivos multiresistentes. Más que todo que la doripenem es la última línea para enfermedades autoinmunes. ¿Qué debemos saber también más? Que siguiente, Julián. Debemos saber más que los carbapenémicos, como yo estaba comentando, que el emipenem son más que todo su absorción, su metabolismo y su excreción de cada fármaco. Más que todo en el emipenem, como nosotros nos damos cuenta en esta tabla, este fármaco atraviesa la barrera placentaria, llega a poco líquido cefalorraquídeo y sus excreciones, la gran mayoría son más que todo en orina. Pero lo que nosotros debemos tener muy en cuenta es más que todo en la parte del EpiPen que llega poco al líquido cefalorraquídeo. O sea, en enfermedades como una meningitis nosotros no la podríamos utilizar, razón que este fármaco no tiene mayor cantidad a nivel de la parte de espectro y atravesación de las barreras meningias. Mientras que nosotros nos damos cuenta a nivel de la parte del meropenem, si llega a la gran mayoría de tejidos, especialmente al líquido cefalorraquídeo. Pero debemos darnos cuenta que el meropenem, doripenem y ertapenem presentan mayor reacciones adversas, como nosotros nos damos cuenta en esta tabla, que más que todo son efectos cardíacos, neurológicos y más que todo a nivel de la parte renal, porque pueden estar afectando a nivel de la parte de la disfunción renal, que eso es lo que ya van a estar hablando mis compañeros. Y esta es una tabla que se me olvidaba, que es todas las características del desarrollo histórico, que es pues más que todo para que se guíen. Nada más relevante de esa tabla. Dentro de los efectos adversos tenemos a la cefalea, las náuseas, vómito, diarrea, flebitis y prurito. La neurotoxicidad es poco frecuente, sin embargo se puede dar por el uso de imipenem, cilastatina. Y en el caso de las convulsiones se puede dar por el ertapenem, el meropenem y el doripenem. También hay alteraciones hematológicas como son la trombocitosis, la eosinofilia y la leucopenia.
Y algo importante es que en el caso del doripenem puede producir necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Stevens-Johnson. Siguiente. En los mecanismos de resistencia tenemos a los cambios en proteínas de la membrana externa, bombas de eflujo inespecíficas y la producción de enzimas tipo beta-lactamasas. Estas especialmente para las gram negativas. En el caso de las gram positivas tenemos... ¿Sí me escuchan? En el caso de las gram positivas tenemos a la modificación del sitio blanco. Estos tipos de resistencia pueden producir una resistencia cruzada. Sin embargo, hay excepciones como la Pseudomonas aeruginosa, que esta es sensible para el imipenem, pero resistente para el meropenem y el doripenem. Siguiente. Producción de enzimas que degradan el medicamento. Las bacterias producen enzimas que degradan el medicamento. En este caso, la principal es el mecanismo de producción de beta-lactamasas. Esta tiene la clasificación principal, es la de Ambler, que se basa en la secuencia de aminoácidos. Siguiente, Juli. Esta clasificación fue descubierta por el investigador Roger Ambler en 1980 y tenemos la clasificación que es la clasificación A, B, C y D. En la A, en la C y en la D vamos a tener que estas tienen una serina en el sitio de acción, que es donde van a degradar al medicamento, y en la B esta va a utilizar iones de zinc y por eso también se las llama metalo-beta-lactamasas. Siguiente. Y las beta-lactamasas tipo ANC son la clase C, que también se las llama cefalosporinasas, ya que confieren resistencia principalmente a las cefalosporinas. Estas no son inhibidas por el ácido clavulánico y tampoco por el tazobactam. Son codificadas por el gen AMC, que puede estar en el cromosoma o en los plásmidos, lo que va a aumentar la resistencia, lo que va a permitir que se transfiera la resistencia entre bacterias. Listo. Siguiente. Bueno, en cuanto a las carbapenemasas son la familia más versátil de las beta-lactamasas, ya que estas pueden hidrolizar tanto a los carbapenémicos, sino que también se pueden utilizar en los antibióticos beta-lactámicos. Además, estos suelen ser resistentes a los inhibidores de las beta-lactamasas. Entonces, estas enzimas pueden estar codificadas tanto en el cromosoma como en los elementos genéticos móviles de las bacterias, lo que va a facilitar su propagación. Y vamos a tener que en este grupo se van a diferenciar en dos clasificaciones. Se clasifican en las serin-carbapenemasas, la clase A y la clase D de Ambler, y la metalo-beta-lactamasas, la clase B de Ambler. Estas dos se van a diferenciar tanto en su mecanismo de hidrólisis, en su transferencia genética y en su respuesta ante los inhibidores de las beta-lactamasas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de las serin-carbapenemasas de la clase A. Estas van a tener una capacidad de hidrolizar tanto las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos, aunque su actividad pues varía, depende del sustrato. Hay un ejemplo que es que las enzimas SM3 y la KPC2 van a hidrolizar con mayor eficacia el imipenem y el doripenem. Estas enzimas pues suelen ser inhibidas normalmente por el ácido clavulánico y el tazobactam. Dentro de las carbapenemasas de la clase A vamos a tener que se reconocen varios grupos, como podemos ver en la diapositiva, que están el SME, el IMI, el KPC y el GSE. Abajo hay otro grupo que es el SHB38 y el FC1, que
que son unos grupos separados. Estos no suelen ser tan comunes. Estas enzimas también hay que tener en cuenta que suelen encontrarse en las bacterias de la familia Enterobacteria, aunque también se han descubierto en distintas bacterias como son la Pseudomonas aeruginosa, la Pseudomonas pútida, el Acetobacter, el Enterobacter, la Serratia y la Klebsiella. Y bueno, eso, siguiente. Bueno, hay otra cosa que también estas se van a codificar en el cromosoma o en el plásmido de la bacteria, y a menudo están asociadas a los integrones o a los transposones de esta. Esto lo que pasa es que va a causar una facilidad en su movilidad genética. Y ya, siguiente. Dentro de este vamos a tener las oxacilinasas de la clase D de Ambler. Estas oxas pues pertenecen al grupo D. Estas lo que se encargan es de hidrolizar la cloxaciclina y la oxaciclina y algunos carbapenémicos, pero no van a ser eficaces contra la cefalosporina, debido a que estas tienen un mayor espectro, ni tampoco van a ser eficaces contra la astronam. Hay que tener en cuenta que una de estas clases de la oxa, que es la oxa 27, esta sí va a ser pues, resistente al astronam, y en general todas ellas son inhibidas por el ácido clavulánico, como lo dije anteriormente, aunque hay una excepción que es la oxa 23. Hay que saber que existen más o menos 100 variantes de las oxa, las cuales se clasifican en dos, que puede ser en ble o en carbapenemasas. Y su actividad en los carbapenémicos suele ser algo débil, aunque cuando coexisten con otras alteraciones, como por ejemplo en las bombas de flujo o en las pérdidas de porina, pues su actividad es mucho más fuerte y sí van a ser resistentes a estas. Principalmente, estas se suelen encontrar en el Acinetobacter baumani, en la Klebsiella, en la E. coli, en el Proteus y en las Pseudomonas. Siguiente. En cuanto a las metalobeta-lactamasas o las carbapenemasas de la clase A, estas van a constituir el grupo más relevante de las carbapenemasas, ya que tienen una gran variedad estructural y amplia diseminación a nivel mundial en distintas especies de bacterias. Entonces, estos van a ayudar a la bacteria a hidrolizar prácticamente todos los antibióticos betalactámicos, excepto los monobactámicos, y estos también van a ser débiles en frente a agentes quelantes de metales como la EDTA y el ácido dipicolínico, debido a que estas metalobetalactamasas van a usar el zinc para su funcionamiento. Al ser bloqueado o inhibido, van a hacer que estas sean más débiles ante estos medicamentos. Sus genes se ubican en los integrones, en los plásmidos, en los traposones o en el cromosoma, permitiendo la propagación, como lo dije anteriormente, con las anteriores. Y vamos a tener una clasificación en la siguiente diapositiva. Entonces, de esta vamos a tener que existen 8 grupos principales, aunque el IMP, el BIM y el SMP son los principales de todos estos, aunque estos se encuentran en la Pseudomonas aeruginosa, en el Enterobacter y en el Acinetobacter. En estas vamos a tener en cuenta que van a ser muy resistentes, aunque por ejemplo el doripenem es el más estable frente a estas enzimas, siendo que entre 5 a 150 veces pues, más hidrolizado que el imipenem por el MP1 y el BIM2. En cambio, el SPM1 va a hidrolizar más el meropenem y el doripenem 4 veces más que el imipenem normalmente. Lo que esto pues, demuestra su variación genética al tener resistencia a estos antibióticos. Siguiente. Bueno, entonces dentro de los mecanismos de resistencia, pues vamos a mencionar cómo más o menos funciona, aunque ya lo hemos visto pues a través de las exposiciones, pero para recordarlos que son específicamente para los carbapenémicos. ¿Sí? Entonces, primeramente, pues los carbapenémicos, recordar que son antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Por ello, pues ellos van a ingresar a lo que, pues al espacio periplasmático como tal, o al citoplasma de las bacterias, en este caso, pues las gram negativas, ¿no? El propósito es que puedan alcanzar el sitio de acción, que es en las PBPs, ¿sí? Pero este ingreso se realiza a través de las porinas,
y esas porinas pues se encuentran en la membrana externa, ¿sí? Son como tal, estas porinas, estructuras que son proteicas, ¿sí? Y permiten el paso de moléculas hidrofílicas que son pequeñas, generalmente bajo la presión del antibiótico, ¿sí? Y bueno, muchas bacterias desarrollan mutaciones como tal que van a provocar, primero, la disminución en la expresión de las porinas, ¿sí? Es decir, que hay menos expresión de ellas. Porinas alteradas que no son funcionales y también la pérdida completa inclusive de algunos canales. Como consecuencia de eso, tendríamos primero que se reduce el ingreso como tal del carbapenémico, ¿no? También se va a reducir la concentración del fármaco como tal en el espacio periplasmático, ¿sí? O en el citoplasma, y no alcanza niveles inhibitorios. Por tanto, por ejemplo, también generalmente también se seleccionan cepas con fenotipos que son resistentes, ¿sí? Por ejemplo, algunos casos en los que podemos mirar estas alteraciones puede darse en la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, ¿sí? Donde existe la pérdida de la porina OPRD, ¿sí? Que va a provocar que haya más resistencia a lo que es el imipenem frente a esta Pseudomonas, ¿sí? También, por ejemplo, la Klebsiella y también el Enterobacter generalmente van a tener pérdida de unas porinas SAMC que van a crear ya resistencias que son de alto nivel, ¿no? Hacen que por ejemplo, que estas son AMC inducibles, sean una AMC expresada como tal y se genera esa resistencia de alto nivel. Ese mecanismo generalmente suele combinarse también con alguna producción de beta-lactamasas que va a provocar también la resistencia mayor, ¿no? Y eso. Y bueno, hablando ya de esto, que serían las bombas de e-flujo como tal, la bacteria, además de limitar el ingreso del antibiótico por medio del anterior mecanismo, también va a utilizar sistemas que van a causar la expulsión del mismo, ¿sí? Es decir, que va a evitar que alcance el sitio de acción. En este caso, pues de las proteínas bacterianas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan esas bombas de flujo? Primero, pues estos son también igual proteínas transmembranas, ¿sí? Que lo que hacen es expulsar desde el citoplasma al espacio, o del espacio periplasmático, sustancias que pueden considerar tóxicas, ¿sí? A través de estas proteínas van a expulsar, por ejemplo, complejos como antibióticos beta-lactámicos, que es el caso, también detergentes, solventes, metabolitos bacterianos. Y esto lo van a hacer a través puede ser de forma constitutiva o inducida. ¿Sí? Constitutiva es que normalmente, lo hace constantemente. Inducida generalmente es cuando se detecta la entrada de por ejemplo, en este caso, un beta-lactámico o como tal, cuando ingresan a través de ATP y gradientes iónicos, van a hacer que estas bombas de eyección del flujo saquen pues el antibiótico hacia la membrana externa, ¿sí? Y va a evitar que pues actúe en esta proteína. Generalmente, cuando sucede eso, se incluye un bloqueador de esta bomba para que la droga pues normalmente pueda actuar, ¿no? Pues el fármaco. También, por ejemplo, esto va a hacer que como consecuencias se dé la disminución, primero, de la concentración intracelular del carbapenémico, ¿no? Porque pues el antibiótico va a salir. Y también generalmente puede pasar a una sensibilidad más o menos intermedia, puede pasar de intermedia a una resistencia clínica ya como tal, ¿no? Entonces, por sí solo, como tal, este mecanismo no genera tanta resistencia, pero cuando se combina, por ejemplo, con el anterior, con pérdida de porinas o los AMC hiperproducidos, ¿sí? Se eleva drásticamente pues la resistencia. Como ejemplo de estos, pues puse lo que es dentro de la Pseudomonas aeruginosa,
generalmente se dan sistemas como el MEXAB o el OPRM, ¿sí? El MEXXY o OPRM. Generalmente estos sistemas terminan expulsando pues los carbapenémicos como son el imipenem, el meropenem y el doripenem, ¿sí? También, por ejemplo, el Acinetobacter baumannii puede generar unas bombas que son de tipo AD, ABC, que se asocian a resistencia ya de múltiples clases, ¿no? Creo que por eso lo compartía mi compañera anterior, que esta es no específico de esta clase como tal de fármacos, sino generalmente es para todos, ¿no? Y importante reconocer estas bombas de flujo, porque generalmente, y sobre todo de estas bacterias, porque son muy responsables pues, de infecciones que son nosocomiales y generalmente son muy graves. También tenemos el mecanismo de la modificación del sitio blanco, que sería la modificación en las PBPs, ¿sí? Entonces, el blanco farmacológico de los carbapenémicos siempre, como ya lo mencionaron, es las PBPs, ¿sí? O sea, las proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, estas participan, como lo mencionaban ya, en la síntesis del peptidoglucano, entonces durante la formación de la pared bacteriana, ¿sí? Y lo que buscan como tal este mecanismo es evitar que la pared como tal sea destruida, ¿sí? Entonces, cuando las bacterias modifican estas proteínas, el antibiótico pierde afinidad por el sitio de unión, ¿sí? Entonces, las bacterias como tal pueden desarrollar PBPs que son alteradas mediante, por ejemplo, mutaciones en los genes que se encargan de la codificación de ellas, o también, por ejemplo, adquieren nuevos genes que van a cambiarlas de la misma forma, ¿sí? También como resultado, pues obviamente el carbapenémico ya no se va a unir eficazmente a las PBPs. También las bacterias mantienen como la síntesis de la pared intacta, que ya lo mencionaba, y también va a generar que la concentración mínima inhibitoria sea mucho más elevada y causar falla del tratamiento, ¿sí? Como tal, esto se va a dar mucho más en las gram positivas, pero se ha llegado a saber que también puede servir en gram negativas, pero depende pues del contexto y el fármaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el que se altere una PBP, que es una PBP de según C2A, que más específicamente se va a dar la alteración en el gen MECA, por ejemplo, va a causar una baja afinidad a los betalactámicos en general, pero hablando de los carbapenémicos también. Los enterococos faecium, una modificación en la PBP5, puede causar una resistencia elevada, por lo tanto, inclusive puede necesitarse que estos fármacos se puedan dar en mayor cantidad para que puedan conseguir o sobrepasar las CMI elevadas. El neumococo, por ejemplo, que puede tener múltiples PBPs, múltiples alteraciones, puede causar también que haya resistencia hacia el ertapenem, ¿sí? Y de esa forma, pues es como actúan la modificación del sitio blanco. Entonces, como conclusiones dentro de esto, tenemos que recordar que primero que los carbapenémicos son de las últimas líneas de defensa, ¿sí? Entonces, prácticamente la resistencia a ellos también representa un riesgo muy grande, ¿sí? Entonces, cuando se logran la resistencia bacteriana como ya lo hemos mencionado, por ejemplo, las alteraciones de las porinas, bombas de flujo, modificaciones de PBPs, puede influir mucho en la falla terapéutica y que existan nuevos brotes, ¿no? Por eso su uso debe ser responsable y dirigido principalmente pues por el antibiograma específicamente, pero su uso como tal debe ser mucho más específico, por ejemplo, para infecciones graves, sí, pero creo que la más importante es que debe darse
una vez confirmemos y de un patógeno que sea multiresistente y que de verdad los carbapenémicos van a actuar directamente sobre ellos, ¿sí? Su espectro y como tal es muy amplio y es muy estable, ¿sí? Sin embargo, el llegar, por ejemplo, cuando nos enfrentamos sobre AMSE inducibles, el dar carbapenémicos en momentos que no se debe dar puede generar que esos AMSE inducibles se expresen pues de manera como ya práctica, ¿no? Entonces el motivo de esto es que nosotros podamos dirigir bien la terapéutica como tal farmacológica. Tenemos nuestras referencias y terminaría nuestra exposición. Muchas gracias, muy amables. Quisiera preguntarle al resto de compañeros si algún aporte, alguna duda que tengan, por favor. Bueno, agilizando un poquito, porque creo que tienen que salir a clase de medicina interna. Como lo mencionaron, realmente el estudio de los carbapenémicos, como algunos de los más importantes grupos antimicrobianos, fue, como muy bien lo mencionaron, allá a mediados de los años 70. Exactamente, según la historia, pues en 1976 Albert Schomburg. ¿Ellos qué hicieron? Fueron un grupo de investigación que empezaron a analizar varias cepas de hongos en busca, perdón, de algunos agentes o algunas enzimas que pudiesen ser bactericidas y facilitar la formación o síntesis de algún nuevo grupo de antibióticos que cambiara un poquito el rumbo de lo que en ese momento se tenía, ya que en aquel entonces las penicilinas de amplio espectro y algunos obviamente derivados aminoglucósidos eran como la mayor fuente y potencia en el manejo antimicrobiano. Pues bien, como ustedes los mencionaron, ellos encontraron una enzima derivada del Streptomyces. Entre ellos se encontró la molécula de la tineamicina, que era básicamente, o ellos lo catalogaron como un antibiótico propio que tenía el hongo y que esto le ayudaba o le favorecía su replicación, su mayor difusión a nivel de la naturaleza. Entonces se formó por primera vez el principio de esta gran familia, porque los carbapenémicos son betalactámicos, o sea, tenemos que ser claros, ellos forman parte de los betalactámicos. Ahora, entendamos que como la diferenciación entre este tipo de antibióticos generales, pues varían de una u otra manera en su estructura. Recordemos que ellos van a hacer un reemplazo de esa molécula de azufre, obviamente por carbono en el primer anillo. Entonces eso los va a diferenciar con respecto a otro tipo de antibióticos. Resumiendo de una manera general, aunque ellos son bactericidas, pero recordemos que en algunas cepas bacterianas, como la listeria, por ejemplo, pueden que no sean bactericidas, son bacteriostáticos. Esto depende del tipo de bacteria en el cual ellos van a actuar. Por lo tanto, obviamente se los determina como antibióticos de muy amplio espectro, tienen un excelente cubrimiento contra gram positivos, gram negativos y una gran franja también para anaerobios. Básicamente, ellos, ¿qué nos pueden favorecer? Obviamente ya lo han hablado y lo han comentado. Lo que van a hacer es un proceso hidrolítico de toda la membrana celular, favoreciendo de una u otra manera la inhibición de la replicación celular, permeabilizando los puentes de porinas para que no haya esa capacidad de intercambio y por ende el daño de la membrana celular, favoreciendo obviamente o inhibiendo esa síntesis y por ende la muerte de la bacteria. Como ustedes muy bien también lo estaban mencionando, en base al crecimiento de la resistencia o de los patrones de resistencia bacteriana, se crearon varias clasificaciones que favorecían o no el conocimiento para esa resistencia, o sea, qué enzimas son las que mayormente van a generar resistencia y a qué grupo de antibióticos. Ustedes muy bien hablaron en su momento de la clasificación de Ambler. Es una de las más importantes que aún se tienen en cuenta, que lo clasifican en 3 grupos, de la A a la D. Pero por allá en el 2010 se hizo una nueva clasificación funcional, o sea, esto
En diferencia a la de Ambler, esta tenía una capacidad de diferenciar o clasificar esa resistencia en funcionabilidad de tipo enzimático. Y específicamente se estudiaron precisamente en base al uso de los carbapenémicos dos tipos, que son los AMPC, como ustedes los hablaron, y las carbapenemasas. Estas últimas han sido las que más se han estudiado porque son las que han generado más versatilidad, las que más se han diseminado a nivel mundial. Ustedes las pueden encontrar en cualquier ámbito poblacional, en cualquier país, en cualquier comunidad, aún en bacterias, sea de cuidados de la salud o a nivel de la comunidad. Entonces, son este tipo de enzimas inhibitorias de la acción bacteriana las que más han generado resistencia. Ahora bien, hay unas clasificaciones alternas, como creo que ustedes las mencionaron, la clasificación del serín, de carbapenemasas, y las metalobeta-lactamasas. Las primeras, entendamos, son básicamente el estudio de la hidrólisis, pero principalmente ¿en quién? En las penicilinas y cefalosporinas de segunda y tercera generación. Pero tienen algo que también llama la atención, que son o ejercen una muy leve acción, digámoslo así, de hidrólisis en algunos otros beta-lactámicos, como son los monolactámicos. Entonces, pueden tener una disminución en este tipo de antibióticos en ejercer ese efecto de la hidrólisis. Y finalmente, ustedes, como lo habíamos mencionado, las metalobeta-lactamasas, esas son otro grupo también muy relevante que, como ya lo mencionamos, son de diseminación mundial, son encontradas en una gran cantidad de cepas bacterianas, son las que en la actualidad han generado el mayor impacto de resistencia ante los beta-lactámicos. A diferencia de los serín de carbapenemasas, estas son las que tienen esa capacidad inhibitoria en casi toda la familia de betalactámicos. O sea, son las que más han incidido en ese proceso de inhibición antibiótica. Por lo tanto, lo que mencionaba al final el doctor en su charla, es importante reconocer que hoy en día, aún los carbapenémicos, siendo la última línea de defensa contra bacterias de alto impacto y alta diseminación infecciosa, pues nos estamos quedando también cortos. Y por ende la resistencia y la producción de carbapenemasas pues está supremamente disparada, ocasionando o siendo un causal de esto el uso indiscriminado de antibióticos, como ustedes lo saben, la no viabilidad en el estudio en base a cultivos, en base a órganos afectados, en la incidencia infecciosa, y por ende pues nos van a generar ese tipo de resistencias. No solo su mal uso, su mala formulación, sino el tiempo en el cual nosotros estamos utilizando. Alguna literatura nos puede mencionar todo carbapenémico que se utilice en un tiempo menor de 5 días va a generar un mayor riesgo de resistencia con respecto a una terapéutica promedio que puede oscilar entre los 7 a los 14 días. Entendamos que dentro de todo el marco general de utilización, uno de los puntos donde realmente no se ha evidenciado una respuesta favorable son en las neuroinfecciones que no han logrado superar algunas de las cefalosporinas de tercera generación. Por ende, en estos casos se prefiere utilizar otras alternativas. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Creo que tienen clase de medicina interna a las 5. ¿Alguna duda o pregunta final? No, doctor, todo claro. No, doctor. Bueno, les agradezco mucho. No se olviden enviar las charlas de los que están pendientes con el nombre de los compañeros, ¿no? Bueno, si Dios permite, la charla del miércoles, Laura, ¿cuál es? Perdón, recordarme. Terapia para VIH, doctor. Listo, perfecto. Entonces, nos vemos el miércoles para terapéutica de VIH. Muchas gracias a todos, muy gentiles, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, doc. Gracias, Hasta luego.